Bienvenidos a un nuevo episodio de Break Your Stigma. Esto es un nuevo episodio, un nuevo tema. Estoy bien contento de este nuevo tema, ¿verdad? Que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, particularmente porque es un tema que también a mí como persona me concierne. Así que yo creo que es tremenda oportunidad que lo podamos hablar, que lo podamos discutir y para ello invité al compañero José Lázaro, que es estudiante doctoral en psicología y fundador de Masculinidad 98. Bienvenido, gracias por estar conmigo en este episodio. Saludos, Kevin, gracias por tenerme. Este, Nos conocemos ya de hace unos añitos atrás, ¿verdad? De bachillerato, hemos compartido en diferentes ocasiones y de momento nos encontramos un día y yo le dije, mira, como que me encanta tu página, lo que promueves, lo que traes y me pareció bien importante y relevante traerte y que podamos hablar de lo que es la masculinidad ¿verdad? Cómo se percibe y se construye hoy día. Pero antes de entrar en materia, me gustaría, Lázaro, que nos hables un poco de tu proyecto con Masculinidad 98, qué es, qué promueves, cómo lo trabajas, cómo ha sido el impacto que has traído a través de tu proyecto. Claro que sí. Primero, mil gracias por tenerme y que ojalá esta conversación sea eh, muy fructífera para las personas que lo escuchen. Nada, Masculinidad 28, un proyecto que comienza hace casi 2 años, porque cumplimos el segundo año en abril 12, si no me equivoco. Nada, como yo estuve en escuela, sigo estando en escuela graduada, tienes que coger tu tema de investigación. Escogí la psicología del hombre y las masculinidades y me fui adentrando en toda la literatura, los marcos teóricos, los estudios en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Sudamérica, España y todo lo demás. Y me interesó tanto porque es algo que puedes conectar tanto con tu diario vivir siendo hombre. O sea, uno de los pilares de la identidad de una persona, la identidad de género. Entonces, yo en mi desarrollo, las crisis y los conflictos que uno tiene sobre su identidad, yo tuve una tendencia de atarlos a precisamente lo de masculinidad, dinámicas de género, pues por simplemente mi crianza y eso. Entonces, empiezo este proyecto, lo puedo conectar con algo muy personal a mí, al igual que el tema que estoy investigando. Entonces, es el tipo de tema que tú no puedes estudiarlo y trabajarlo sin que te impacte y te cambie a ti. O sea, yo no puedo estar diciendo, pues hay que ser un buen hombre y yo ser un manipulador o una persona violenta o algo por el estilo, como que no coincide. Por ende, ha sido una linda experiencia poder ir transformándome mientras trabajo el tema. En cuanto al impacto que también mencionaste, hemos podido crear contenido en línea, tenemos el podcast y tenemos los talleres educativos y los grupos de apoyo. Yo diría que lo más impactante ha sido los grupos de apoyo. Es un grupo de apoyo, no terapia en grupo, por ende es muy importante mantener esas líneas distintas, claras, por eso de ética y todo. Eh, pero nada, con el grupo de apoyo de hombres llevamos año y medio aproximadamente. Actualmente nos reunimos en el Jardín Botánico de Río Piedras, donde está la oficina presidencial de la UPI, que le pertenece a la UPR. Eh, y ha sido excelente, en verdad. Ahora mismo estamos con un promedio de 25 a 30 personas participando. Cada reunión presencial, una vez al mes, traemos un recurso especialista en el tema que se está tocando. El próximo sería el 5 de abril para quienes quieran asistir, que vamos a hablar de uso problemático de sustancias en hombres con un estudiante de psicología clínica a nivel doctoral, que precisamente parte de su práctica es lo que es salud pública, política pública y el uso problemático de sustancias. Así que hemos podido impactar a la vida de muchos hombres y sabemos que esto es algo que permea, no es simplemente el hombre que llega, es el hombre que llega y la gente que lo rodea y todo lo demás. Y precisamente en eso nos enfocamos. Por eso también le abrimos el espacio a las mujeres y personas que no se identifican como hombres, porque todos tenemos hombres en nuestras vidas a los que quisiéramos ver mejor, quisiéramos ver más felices, saludables, activos, con propósito, este tipo de cosas. Así que sería ingenuo yo meramente crear una burbuja de hombres para que trabajen sus cosas solos y ya. Así que ha sido bien bueno. He tenido gente que me ha dicho que le enseñé el contenido a su hijo y eso me derrita el corazón. Tengo gente hombres de 71 años que le encanta e interactúan continuamente con las cosas y con el grupo de apoyo. Eh, en el grupo de apoyo virtual, porque hacemos presencial y virtual, en el virtual interactuamos con hombres de Colombia, de Ecuador, eh, hay uno de Perú, si no me equivoco, hay uno de México y nada, estamos tratando de crear lazos con el resto de Latinoamérica, al igual que la diáspora en Estados Unidos y en otros países, claro está. Así que nada, esto es meramente abrir el espacio
para que de una forma educada y empática, libre de juicio, podamos hablar esas cosas que usualmente como hombres nos cohibimos o somos bien selectivos con qué hombres las hablamos o si solamente las hablamos con personas no masculinas o algo por el estilo. Así que nada, ha sido una tremenda aventura. Queda demasiado trabajo por hacer, pero me quedan años por vivir, so estamos bien. Eso es excelente e impactante, y más todavía cuando vivimos en una sociedad que es meramente patriarcal, que se promueven muchos ideales, muchos moldes de cómo se ve la masculinidad o cómo debe ser, que para muchas personas puede ser asfixiante y que no solamente impacta a los hombres, sino que también a las mujeres y Ujú. personas no binarias. O sea, es un sistema que abarca a todo el mundo. Y el concepto de la masculinidad que por muchos años y seguirá, que cambia, que evoluciona. Y antes de entrar en materia de lo que es la masculinidad y con el bagaje que traes con tu proyecto y todo el impacto que has creado, ¿cómo, por qué tú dirías que es tan importante, ¿verdad? Yo creo que es algo que se cae de la mata, pero ¿por qué José Lázaro dice que es tan importante hablar de la masculinidad hoy en día? Pues exactamente por lo que tú dices de que permea y afecta a tantas personas, no solamente a los hombres o personas que se identifican como hombres, precisamente cuando vemos la mayoría de los males sociales, históricos y todo que no se deben a la naturaleza, son protagonizados por hombres. O sea, lo que es violencia, la guerra, violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual, homicidio, todas estas cosas son protagonizadas por hombres o de la forma que afecta a los hombres es invisibilizada. Por ende, tenemos el que somos los protagonistas de un mal social o no estamos trabajando con el asunto que nos afecta precisamente porque se invisibiliza por esto de sufrir en silencio y todo lo demás. Y esto, o sea, esto abarca demasiadas áreas, lo que es la medicina, cómo los hombres son más propensos a condiciones cardíacas, condiciones, diferentes condiciones crónicas, cómo Ujú, no nos cuidamos de cánceres prevenibles como el cáncer testicular por no saber cómo examinar el área para las masas irregulares, por no saber que a los hombres también le puede dar cáncer de seno porque tenemos glándula mamaria. Claro, de 100 casos solamente uno le da a hombre, pero como quiera le da, pero uno nunca no va a pensar eso pensando que eso es solamente para mujeres. De nuevo, esa perspectiva bien binaria en cuanto a la salud. Con la salud mental vemos que la tasa de suicidio es protagonizada horriblemente por hombres, específicamente, o sea, que 4 de cada 5 casos, 3 de cada 4, ¿me entiendes? Es cometidos por hombres. Y que ahí también hay una narrativa de que las mujeres usan métodos menos letales que los hombres. Técnicamente no, por lo menos en Puerto Rico usan al mismo rate, por decirlo así, la asfixia y luego está entre uso de sustancia y armas, mientras que en Estados Unidos ambos géneros, de ambos sexos, usan armas, si no usan más, por la cultura que se da allá. Pero nada, eso en cuanto a violencia sexual, se invisibiliza la violencia sexual hacia hombres, que tiende a venir de otro hombre también, mientras que se normaliza, porque los hombres son hombres, se normaliza la violencia sexual de hombres a mujeres. También lamentablemente tenemos esta fantasía de que solamente te van a agredir si es en un día por la noche caminando por un alley oscuro. No, no. Estadísticamente hablando, a base en el reporte del año pasado, el 2023, el 82 punto algo por ciento de las agresiones sexuales vienen de una persona que ya conoces, familiar, pareja, miembro de tu comunidad, líder religioso, comunitario o algo por el estilo, ¿me entiendes? No es en la oscuridad, es quien tienes al lado y eso es bien preocupante. Pero entonces, ¿cómo nosotros abarcamos esto sin continuamente hacer sentir a los hombres que lo están regañando y ya? Pues que sean otros hombres los que toman esa iniciativa, por eso lo del proyecto, básicamente, porque lamentablemente estos temas predominantemente se tratan, o sea, se lideran las discusiones por mujeres u hombres de la comunidad LGBTQ+, y plus, ¿me entiendes? Entonces, ambos grupos, su validez es invalidada debido a que pues, las mujeres no saben por lo que pasan los hombres y los hombres de la comunidad son menos hombres, ¿me entiendes? Eso es que más bien dañino, invalidan cualquier tipo de conversación que se puede tener y pues los hombres lo ven como un regaño, se cierran, hay un montón de barreras que entonces perpetúa que sigan continuando los problemas. Por ende, sí, esto por cualquier lado que tú lo coges, hay un problema que tiene que ver con que los hombres lo protagonizan o no lo trabajan o no están conscientes de cuáles efectos tienen sus dinámicas. Así que sí, podría estar hablando todo el día de todas las áreas en las que puede afectar, pero sí, eso por lo menos algo introductorio es así. Así que es todo, realmente. Cuando Ujú. estamos hablando de masculinidad, que incluso
podríamos hablar de masculinidades, que pues más adelante vamos a estar hablando de eso, porque no solamente se trata de una, sino que hay una diversidad y una gama de cómo es ser hombre o una persona masculina. Yéndonos por esa línea y teniendo en consideración que el concepto como tal de la masculinidad ha sido un concepto que se ha transformado, que ha cambiado, que evoluciona, eh, ¿cómo, verdad? Con tu experiencia, con lo que conoces, eh, cómo la sociedad ha ido redefiniendo la masculinidad y qué cambios estamos viendo hoy en día? Porque podría pensar que la definición de lo que es ser hombre hoy es bien diferente a hace 10, 20, 50 años atrás, al igual que la definición que tenemos en Puerto Rico es diferente a Estados Unidos, es diferente en Europa o en Asia. ¿Cómo lo estás viendo en este momento? Pues, ¿qué pasa? Esto a nivel, o sea, primero en el presente, después se habla un poquito del pasado también, porque es bien relevante. En el presente vemos que hay un choque muy fuerte entre las, las dinámicas sistémicas que se benefician de que el hombre se defina de la misma forma que lo vamos definiendo de una forma nostálgica de los hombres la década del 50 en Estados Unidos. Ese hombre, también aquí entra la interseccionalidad entre racismo, capitalismo, de esto, xenofobia y todas estas dinámicas, que el hombre ideal es aquel hombre heterosexual, cisgénero, blanco, católico, si estamos hablando de Puerto Rico, Estados Unidos, y en Estados Unidos evangélico, algo por el estilo, pero en Latinoamérica muchas veces católico, eh, siempre con una mujer de pareja y con los hijos, esa familia perfecta, todos esos arquetipos, también su rol divino, por decirlo así, por eso precisamente de su conexión con la religión y todo, vemos que hay un sector de la sociedad que se beneficia de que las estructuras sigan como están y parte de eso es que el hombre se vea como se ha visto durante los últimos siglos, porque tampoco siempre fue así. Pero entonces, por otro lado, tenemos un sector que usualmente, por ejemplo, cogen forma como lo que es el feminismo o algo por el estilo, que intentan redefinir lo que es un hombre, que intentan, o sea, es difícil hablarlo porque hay algunos que lo hacen ver como si hay que abandonar por completo todo lo que sea masculino. Hay otros que es como que remoldear lo que es ser masculino, algo por el estilo. Hay otros que se basan en el caballerismo, que también es Ajá. un concepto latinoamericano o algo por el estilo. ¿Me entiendes? Que estamos bien perdidos en lo que queremos que sea un hombre, porque, por ejemplo, el feminismo hizo un muy buen trabajo en redefinir el rol de la mujer, pero debido a que fue liderado por mujeres, no hubo tanto hombres involucrados en esto, y si lo hubo, de nuevo, fueron de la comunidad, hombres marginalizados en cuanto a su identidad de género, su orientación sexual, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Algo que no siempre se habla es que, para traer un poquito de historia, cuando surge el feminismo, la primera ola del feminismo, surge también lo que son el Men's Liberation Movement, que era un tipo de dinámica feminista para hombres. Pero ¿qué pasa? Fue contaminado rápidamente y se convirtió en lo que fue el Men's Rights Movement o Activist. Y ahora eso es lo que identificamos con la manofera, los Andrew Tates de la vida, el machismo y todo lo demás de recuperar el patriarcado porque están destruyendo la vida occidental o todo ese revolú. Pero nada, para contestar la pregunta original, pienso que la sociedad está perdida en cuanto a cómo verdaderamente darte una definición concreta de lo que debe ser un hombre, y los que te tienen la contestación perfecta tiende a ser lo que se acomoda a las dinámicas sistémicas patriarcales que ya hemos visto el daño que causan. Que al final del día no hay una definición explícita o una definición real, porque al final del día cada quien define para su persona qué es lo que es verdaderamente ser hombre. Ujú, Lo único que, como tú dices, hay personas o grupos que tratan de arraigarse de un concepto que viene de mucho antes, que, que termina siendo opresor. Por eso hablas del machismo, hablamos de las violencias, hablamos de toda esa parte que al día de hoy lo seguimos viendo, pero también vemos otras diversidades y otros movimientos como lo que tú estás haciendo con tu proyecto, como está haciendo los movimientos feministas, la comunidad LGBT. ujú. Hay muchas cosas corriendo a la vez que impactan la visión o el concepto de lo que es ser hombre hoy día. Pero tú dirías que, o sea, como traes que esa parte de la masculinidad o de la definición viene también de la mano con los movimientos feministas, que eso
todavía lo que está pasando hoy día. ¿Crees que ha cambiado algo desde ese momento para acá en Sí, cuestión a ese concepto como tal, aunque no haya algo tan definido, tan sólido respecto a eso? sí, definitivamente. Por ejemplo, ahora los padres de hoy comparten más con sus hijos. No, o sea, creo que Dios mío, no sé si un 30% más que los padres de hace 5 décadas o algo por el estilo, de esa época que tanto idealizamos, el padre no estaba presente y si lo estaba era muy distante, estaba más enfocado en proveer económicamente, que de nuevo, eso también es del siglo pasado, porque eso fue post-industrialización. Antes era la Ujú. familia entera trabajando el terreno con el feudalismo y todo lo demás, ¿me entiendes? Como que, pero la gente no habla de eso porque la gente piensa que siempre fue lo mismo, la vida perfecta y todo. Pero nada, sí, hemos cambiado, los padres están más, algunos padres, todo esto es algunos, no todos. Algunos están más involucrados en la crianza, algunos padres están más cómodos con la idea de que la mujer gane más, o algo por el estilo, o parejas del mismo sexo están más cómodos adoptando. El sistema, depende de dónde vivas, el sistema está un poquito más flexible en cuanto a ideas como adopción y estas familias no tradicionales, monoparentales o algo por el estilo. eh, Hay muchos hombres que sí están en una aventura de descubrir que son más allá de las normas de género. Mi metáfora favorita es decir que la masculinidad es como una camisa. Tienes muchas camisas porque te puedes expresar de diferentes formas, pero al final del día tú naciste desnudo, vas a morir desnudo. O sea, tu camisa no te define. Si yo me dejo mi barba no me define como hombre. Mi tono de voz no me define, mi recorte, la bebida que consuma, lo que me gusta comer, la ropa que uso, mi trabajo, nada de eso define. Es meramente una forma de expresarme. Eh, pero no todo el mundo le gusta esa contestación porque no es tan glamurosa como decirte energía masculina, tienes que hacer esto para ser un hombre de verdad. Eso cautiva mucho más la atención. Eh, pero sí, hemos cambiado, hemos mejorado en algunas cosas, pero como dije antes, falta mucho por hacer. Y esa parte que tú dices de la barba, el peinado, el tono de voz, que se refiere más bien, yo diría que a esa parte de la expresión y la identidad de género más allá del sexo. Ujú. En estos movimientos de masculinidad, sí, valga, de la masculinidad, ¿se reconoce en la práctica la diferencia entre lo que es el género, la identidad de género o la expresión de género con el sexo asignado al nacer? Depende de con quién estás hablando, porque si hablaras con alguien de las masculinidades tradicionales que hablan de energía masculina y cosas bien dirigidas a lo que es el esencialismo biológico, de que todo es innato, todo viene por naturaleza, porque testosterona, estrógeno y no hay más nada que ver ahí, no te van a hablar de diferencia entre expresión de género, identidad de género, orientación sexual, la diferencia entre género y sexo, ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, cuando doy talleres o los doy junto a mi compañero mi socio, Diego Pérez, que también es estudiante doctoral en psicología en consejería, él, pues sí hacemos la distinción entre lo que es sexo y lo que es género, sexo aspectos biológicos, género aspectos sociales, y que es bien importante porque también la misma biología te da una diversidad con la que jugamos, pero no todo el mundo le gusta comprender. Porque, por ejemplo, dicen que si XX o XY, pero hay mutaciones genéticas de XXX que no tienes cromosomas sexuales, eh, y este tipo de dinámica, y por ejemplo, el material genético encargado de que tu pierna vaya donde va es mucho más rígido, más fijo que el material genético encargado de las características sexuales secundarias, ¿me entiendes? Entiéndase esa barba, los senos, el pene, todo lo demás, ¿me entiendes? Entonces como que la misma biología te está gritando de que mira, hay una diversidad aquí, esto no es un binario como queremos verlo, hay un conjunto que acapara unas características para el sexo, pero es un sexo asignado por lo que ven afuera, ¿me entiendes? El médico ve lo que tiene entre las piernas y ahí dice, él no te hizo una prueba de cromosoma, no te hizo un análisis de las hormonas sexuales ni nada por el estilo. Como que, se ve, ok, está bien. Y también, a mi entender, y me corrige si estoy mal, pero a mi entender, las sex reassignment surgeries que han cogido tanto conflicto hoy en día con esto de el cuidado afirmativo de género, quienes más tienen ese tipo de cirugía son infantes que nacen intersexual, ¿me entiendes? Porque quieren eh, llevar a cabo la cirugía para prevenir problemas en el futuro, como que un método Sí, preventivo, ¿me entiendes? Y no hay eso que no lo no, Ajá. y que no reconocen tampoco esa parte intersexual, Ujú, que también es parte de la diversidad y de la biología humana. Y te ujú, traigo esta pregunta en cuestión a lo que es el sexo y el género, porque no es lo mismo.
y vemos que hoy día se utiliza como si fuesen sinónimos y en la realidad no es lo mismo. Incluso hablaste de, ¿verdad? De unos síndromes como el síndrome de Klinefelter, XXY, XXX. También tú podrías tener, por ejemplo, un embrión, que estos son temas que he estudiado bastante y que me llaman mucho la atención. Tú puedes tener un embrión que se está desarrollando que es XY y dentro del cromosoma Y, que es el que Que determina define. que va a ser un varón, por así decirlo, hay un gen que se llama el SRY. Si ese gen no se manifiesta durante el desarrollo, todas tus características sexuales que se consideran masculinas no se van a desarrollar. Y Ujú, terminaría ese feto desarrollándose como si fuese una mujer, con las características sexuales de una mujer. ujú, Entonces ahí nos ponemos a pensar, ¿se considerará hombre o se considerará mujer? Además de que podría también tener genitalia ambigua y eso lleva a diferentes tipos de violencias que llevan a y forzan y construyen el sexo de ese individuo al momento de nacer. Y por ujú, eso lo traigo porque hay como unas convergencias, unos grises que no se definen por completo, pero que igual son bien relevantes cuando estamos hablando de lo que es la masculinidad, como también hablamos de la feminidad. Son conceptos que hay que tener bien presentes y traerlos a la conversación porque al final del día somos seres diversos, venimos de diferentes backgrounds, venimos de diferentes tipos de expresión y sigue siendo igual de válido porque al final del día pues construimos la identidad, construimos nuestras maneras de ser y hay veces que pues con las diferentes perspectivas que tienen las personas, pues se crean diferentes situaciones de diferencia de poder o de disparidad, que ahí es ujú. que vienen todos estos problemas, incluso que vienen estos conceptos de lo que es la masculinidad tóxica versus la masculinidad positiva. ¿Qué me podrías decir sobre eso y ese debate que se está dando hoy día respecto a esos conceptos? Pues mira, en lo personal yo tengo una perspectiva muy abolicionista con esto de las dinámicas de género. Claro, o sea, entendemos que hay comunidades marginalizadas dentro de la comunidad LGBTQ que precisamente a base de estos estereotipos de género es que afirman su identidad. Pensemos en personas trans, en un hombre trans, qué cosas hace para afirmar su identidad. Solamente son características sexuales secundarias, que si la barba, el ejercicio para desarrollar la fisiología de cierta forma que afirma su identidad de género, ¿me entiendes? Como que son cosas, pues uno valida eso, pero en cuanto a personas cisgénero, heterosexuales y eso, personas que históricamente han estado en el poder en esta discusión, eh, hablamos de masculinidad tóxica y masculinidad positiva y masculinidad insert cualquier otro apellido que le quiera añadir. Y precisamente es una discusión, como te digo, es como si hubiese un... Ay, Dios mío, hay una metáfora de esto cuando hablamos de prevención, eh, que hay una inundación y tú estás mapeando el piso en vez de buscar de dónde sale el agua. ¿Me entiendes? Entonces sigue saliendo agua y tú sigues Ujú. mapeando y sigues saliendo y te quedas ahí eternamente. Bueno, creo que la mejor metáfora es Atlas. No, Atlas no era. Ay, Dios mío, el que subía la piedra por la montaña, que fue un castigo de los dioses griegos. No es Atlas. Atlas es No, el que Atlas es carga el el que mundo. aguanta el planeta. Exacto. Sí, pero nada, hay una metáfora de uno de los dioses, creo, de los titanes, ese revolú, el que le encantó la mitología griega en séptimo, va a entender. Eh, que nada, es un revolving door que nunca acaba. O sea, cuando hablamos de masculinidad, porque vemos masculinidad tóxica como las cosas que hoy en día en nuestro contexto identificamos como características negativas en hombres. Y tratamos de presentar la masculinidad positiva como aspectos que vemos en hombres que consideramos positivos. Pero ¿qué pasa? Siempre nos mantenemos en conductas estereotipadas de lo que constituye un hombre. Por ende, estamos a la merced de cómo se define el hombre en vez de liberarte de esa idea y construir algo nuevo. Y construir algo nuevo no digo nuevamente meterte en el ciclo. Digo, ok, ¿qué funciona para ti? ¿Cuáles son tus fortalezas y todo lo demás? Y eso está fuera del binario yo le llamo los lentes de género, de que nosotros existimos y la sociedad se encarga de que todo lo que hacemos lo pasa por un filtro o por unos lentes de género. O sea, si tú eres un padre o una madre, ambos van a tener un deseo innato de querer cuidar a su cría. Ah, pero si eres hombre, tiene que ser por medio de orden, violencia, lógica, disciplina y todo lo demás, pero si eres mujer, tiene que ser por medio de cuidado emocional,
delicadeza, tareas domésticas, una conexión mayor a la crianza, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. No es que Sí, simplemente los eres un roles de cuidador. género Ajá, no eres un tradicionales. cuidador, eres madre o padre y todo el mundo tiene sus roles. So, cuando hablamos de masculinidad tóxica o hegemónica, como se usa en la Ujú. literatura, eh, o masculinidad positiva, también dicen masculinidades nuevas, masculinidades alternas, o sea, ¿me entiendes? Hay un apellido para todo, pero yo lo veo como esto de que es una lucha que nunca termina hasta que nos demos cuenta que el sistema en sí no sirve, o sea, no puedes seguir haciendo lo mismo en la misma mesa, tienes que cambiarte de mesa o usar una silla, ¿entiendes? Esa es mi perspectiva, por eso yo no trato no hablar de que, estoy promoviendo una masculinidad, insert el apellido. Estoy promoviendo otra cosa. Por eso el lema del proyecto es más que buen hombre, sea buena persona. Precisamente para abandonar esa idea. Claro, sí, y que también podrían encajonar esa parte del desarrollo del concepto, el desarrollo de esa persona en cuestión a su relación con su identidad, que, ¿verdad? Es algo más liberador, algo más deconstruido, que es finalmente lo que se quiere buscar para, no sé, construir algo nuevo. Sí. Eh, Digo, la deconstrucción no es destruir, la deconstrucción por definición es ser crítico de los parámetros que definen lo que sea que está analizando. O sea, una persona Ujú. que deconstruye sus creencias religiosas no es que las abandona, una persona que deconstruye su identidad de género no es que lo abandona, es que meramente es crítico para ver, ok, qué verdaderamente funciona para mí, más allá de una doctrina arraigada a cosas tradicionales. Claro, así mismo es. Entonces, está este mito cuando se habla, por ejemplo, de la masculinidad hegemónica o la tóxica, ¿verdad? Como estábamos hablando justo ahora. Se habla mucho de que el hombre debe ser fuerte, que es insensible, que es más racional, que es más frío y violento. Ese concepto todavía prevalece, es real, es sostenible. ¿Cómo a través de tu proyecto y de tu experiencia lo manejas y lo trabajas? Pues ahí ya mencioné que tengo una perspectiva bastante abolicionista con esto, pero cuando yo lo trabajo con otras personas, teniendo en cuenta que no todo el mundo piensa como yo es como en Matrix, que te ofrecen las dos opciones, las dos pastillas. Yo ofrezco dos opciones, la perspectiva abolicionista, que sería más alineado a lo que yo pienso, o la perspectiva reformista, que va más acomodado. Pues sí, pues está bien, si tú no tienes el deseo o la capacidad de abolir todas estas cosas y rebelarte ante este tipo de dinámica, pues vamos a usar lo que tienes, el esquema que tienes, las estructuras cognitivas, y vamos a reformarlas, vamos a redefinirlas y modificarlas poco a poco para poder verdaderamente usar esto. Y me pasa mucho con eso de que el hombre no llora, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre es estoico, que cada vez que se habla de estoicismo, hay que girar o sea, hay muchos griegos girando en sus tumbas, como dicen, porque hablan más de represión emocional que estoicismo verdadero, con sus virtudes y todo lo demás. Pero nada, en cuanto a esto, ¿cómo te digo? Yo lo que hago es que, ok, ¿por qué tú piensas esto? ¿De dónde sale? ¿Cómo te funciona? Porque hay unos privilegios en algunos hombres que les facilita cumplir esos roles. No es lo mismo hablar de fuerza y que tú seas una persona flaca sin poder tener una flaca, bajita o sobrepeso o algo vertido, que no tengas la capacidad de ejercer esa fuerza física, a que tú seas un hombre de 6 pies con una genética muscular muy favorable o algo por el estilo. Claramente uno tiene más facilidad de ejercer fuerza física que el otro. Si estás constantemente reprimiendo tus emociones porque tu entorno es muy traumante, cuando hablamos de experiencias adversas en la crianza o algo por el estilo, ese tipo de dinámica inclina más a una perspectiva donde hay que reprimir las emociones, mientras que si tuviste una buena familia que te cuidó, que te ofreció estos espacios de apego seguro, pues puede que no te alinees tanto con esa idea. Pero cuando yo lo trabajo, es básicamente ver qué funciona para ti, de dónde sale esto, y trato de ser empático y decir, mira, ser fuerte no es malo. Reprimir tus emociones y llamar a eso fortaleza, eso es malo. Cuando hablamos de sexualidad también, tener un libido alto no es malo, pero manipular a las personas y llevar a cabo dinámicas de coerción, mentira y manipulación para adquirir esa gratificación sexual, eso sí es malo. ¿Me entiendes? Este tipo de cosas, o sea, ser agresivo en un deporte no es lo mismo que ser agresivo en un diálogo. ¿Me entiendes? La agresividad no es malo, la violencia sí. O sea, hacer esas distinciones es bien importante para afirmar tu identidad si quieres quedarte con esa dinámica reformista o poder liberarte si te inclinas más a la dinámica abolicionista.
Oh, no te escucho. Ahora, Ahora sí. pequeño blooper. Este, que hay que partir como tú dices, ser empático desde dónde parte cada persona. Y lo ves, ¿verdad? Siendo estudiante de psicología, tienes todo ese background, sabes, y reconoces que no todas las personas venimos del mismo lado, como quien dice. Ujú, Cada quien tiene una circunstancia que le favorece o que le desfavorece. Pero con todo y eso y los conceptos que se construyen alrededor de la masculinidad, prevalece mucho ese que dice que los hombres no lloran, por ejemplo, y esa parte de la responsabilidad afectiva, emocional, de la vulnerabilidad, que al día de hoy sigue siendo un tabú. ujú. ¿Por qué crees que con todos los esfuerzos que han venido desde el feminismo, desde el colectivo LGBT, desde los movimientos de incluso de los mismos hombres, ha prevalecido y permanece todavía en el siglo XXI, en el 2025? Pues mira, cuando hablamos de masculinidades, por ejemplo, que lo había mencionado antes, cabe recalcar, por ejemplo, hay una socióloga, creo que australiana, se llama R.W. Connell, que ella es quien define entonces estos temas de masculinidad hegemónica y los diferentes tipos de masculinidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos vamos a nivel sociológico, la hegemonía, eh, para que la hegemonía se dé, debe haber un consenso de las partes oprimidas. No todo hombre es capaz de ejercer fuerzas patriarcales de la misma forma. No es lo mismo un hombre, por decir un ejemplo en Puerto Rico, un hombre adinerado, blanco, de dorado, o algo por el estilo, a un hombre negro, escasos recursos, de patilla, por decirlo así. Pues son capaces de ejercer un tipo de violencia patriarcal, pero no es la misma. El capital ahí, cuando vemos cómo se intersecciona con el capitalismo y bueno, el capital económico, impulsa mucho a esa facilidad de ejercer ese tipo de violencia, mientras que un hombre sin recursos busca dinámicas más prácticas. Son los hombres que saben bregar con carro, hacen cosas con las manos, ese tipo de hold yourself by your bootstraps, ese tipo de cosas. Pero nada, o sea, cuando hablamos de los tipos de masculinidades, tenemos masculinidad hegemónica, que esa masculinidad es más violenta, más explícita, masculinidad cómplice, que son aquellos hombres que no cumplen con el arquetipo del hombre ideal, pero sostienen las mismas ideologías que acompañan la masculinidad hegemónica. Están masculinidades marginalizadas, que ahí caerían personas de hombres de la comunidad, por ejemplo, comunidad LGBTQ+. Y después están las masculinidades subordinadas. Estas son personas que reciben violencia, usualmente son masculinidades subordinadas que reciben violencia por medio de la masculinidad cómplice y la hegemónica. Por ende, cuando vamos a tu pregunta de por qué históricamente seguimos viendo esto, es que los hombres o nacen en una posición de privilegio o alcanzan una posición de privilegio por medios propios o dinámicas de suerte, cualquier dinámica, o no cumples con ese arquetipo, pero eres cómplice. Y como eres cómplice, estas personas internalizan unas narrativas bastante violentas sobre interacciones intersociales, eh, que entonces yo para ser un hombre de verdad debo violentarme a mí mismo, cosificarme a mí mismo, decir que mi valor está en mi dinero, en mi poder adquisitivo, en mi trabajo o en la capacidad de yo ejercer fuerza en otras personas. Por ende, yo voy a perseguir eso. Y aunque nunca lo logres, la idea de que tienes que perseguirlo para poder llegar a lo que quieres es suficiente para que muchos hombres se mantengan en esto. Y los hombres que ya están en ese poder, pensemos personas, ese 1% de hombres adinerados que tienen ese poder político, poder económico, este tipo de dinámica, pues se benefician de estar en la posición de poder, coger los frutos de esa masculinidad cómplice y que la masculinidad siga como está, básicamente. Por ende, y esto lo estaba hablando los otros días, que la gente en general, eh, la gente cuando absorbe, bueno, cuando se expone a información nueva, busca cómo acomodarla a sus esquemas preexistentes. No buscan cómo analizar información nueva de verdad, ¿me entiendes? Cuando te dicen algo, tú buscas a ver cómo entonces eso encaja con lo que ya tú conoces. Y es un mecanismo evolucionario, como quieran decirlo, lo que sea, para poder uno adaptarse al mundo, porque si cada vez tienes que reaprender algo, pues vas a estar toda la vida sin poder crear estructuras cognitivas más complejas. O sea, tienes que tener tus esquemas, claro está. Pero no es lo mismo una persona con una perspectiva holística a este tipo de cosas a una persona que solamente piensa masculino, femenino y ya. Por ende, estas personas cómplices
que usualmente las personas en general, porque nosotros, clase trabajadora, clase media, clase baja, no tenemos ese poder adquisitivo, ese capital social, político, lo que sea. So, mayormente somos cómplices. Y somos cómplices persiguiendo un tipo de poder que a lo mejor lo alcanzamos, a lo mejor no. Pero precisamente tenemos ese esquema tan, pero que tan rígido que al tener estos impulsos, estos esfuerzos de el colectivo queer, el movimiento feminista y este tipo de cosas, no es algo que internalizamos de la forma que se nos presenta. Lo invalidamos porque va en contra de nuestro esquema, ¿entiendes? Ujú. Por ende, el mejor labor que podemos hacer es la prevención, es desde esos niños decirle que sí pueden llorar, decirle que es una virtud ser empático y este tipo de cosas que suenan idealistas, pero sí tienen su efecto y es válido. Así que diría que eso, sí, que hay, y también hay personas que quieren cambiar, hay personas que tienen unos conflictos internos, una disonancia cognitiva de que saben que les va mal, pero como quiera están arraigados a estas ideales. Por ende, de nuevo, hay mucho trabajo por hacer, pero diría eso, la importancia de esos esquemas. Yo diría, la manera en que yo lo percibo también es como que está tan integrado de por sí a nuestra cultura caribeña y latinoamericana que es romper con eso es difícil. Y más allá de eso es que se reconoce el privilegio de ser un hombre que cubra todos esos checkmarks que te llevan al poder. Así que, aunque hay unos que de por sí ya nacen con ese privilegio y esa suerte y ese poder, como quien dice, los que no están ahí se crean y creen que tienen la posibilidad de hacerlo y de esa manera mantienen esos ideales. Por lo tanto, promueven y perpetúan todos esos ideales, todos esos imaginarios, constructos que pues, llevan a que al día de hoy, aunque una persona no esté en esa posición de privilegio, piense que es capaz de hacerlo violentando a otros o no sé, de verdad, es un concepto que para mí es algo que estoy explorando recientemente, es algo que también me trastoca Ujú. y que, como tú dices, todavía hay mucho trabajo por hacer. Se Sí, ve y que hay progreso, pero todavía falta. claro, y también hay tres conceptos que yo pienso que son bien importantes y siempre trato de discutirlos en mis talleres. Es los esquemas, que ya lo hemos hablado, que es básicamente cómo categorizamos todo para poder crear estructuras más complejas a base del conocimiento que ya tenemos. Está el sesgo de confirmación, que es el proceso por el cual afirmamos esos esquemas. O sea, nosotros aceptamos la información que se acopla a lo que ya creemos y rechazamos la que no. Entonces, el otro es el sexismo benevolente. Sexismo benevolente, sexismo, esta discriminación a base de sexo, puede ser bien explícito como las mujeres no saben guiar, que eso se dice a cada rato en Puerto Rico. Un sexismo benevolente sería, por ejemplo, las mujeres son de cristal o los hombres son la roca de una familia. Es un sexismo que en la superficie suena lindo, pero cuando vemos la mujer en una flor, vemos que pues la mujer es delicada, pues no es fuerte como el hombre, pues no es capaz de, y por ahí seguimos con todas estas líneas. Cuando decimos que el hombre es la roca del hogar, entonces minimizamos el rol de la mujer a uno simplemente doméstico. Por ende, ¿qué pasa cuando la mujer gana más que el hombre? Ese tipo de inseguridad que surge en hombre o algo por el estilo, que el hombre tiene entonces que proyectar una invulnerabilidad extrema porque eres la roca del hogar, por ende te toca aguantar las crisis y ser invulnerable a este tipo de dinámica cuando sabemos que no fuimos construidos para ser así. O se manifiesta por medio de la irritabilidad, el enojo y la violencia. Por ende, el sexismo benevolente, el sesgo de confirmación y los esquemas, yo diría que no son los únicos, pero serían tres estructuras psicológicas o cognitivas principales en cómo nosotros mantenemos esta idea. Así que se construyen y que se perpetúan tal cual en sociedad. Ujú. Y de ahí incluso viene toda esta parte y el concepto del machismo. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con la doctora Irma Lugo Nazario, que es una persona feminista, activista, educadora de los derechos humanos, y estábamos hablando precisamente de las violencias, ¿verdad? Violencia de género y ¿verdad? Todo tipo de violencia que estamos viendo en este país, pero con una perspectiva más del género y analizando la raíz de todas estas experiencias de violencia que estamos viendo en nuestra sociedad hoy día, que pudimos concluir que ese factor común viene siendo el machismo y viene toda esta parte de la masculinidad hegemónica, como menciona, toda esta parte del privilegio, eh,
¿cómo desde la perspectiva de hombre puedes definir el machismo y cómo lo puedes presentar, ¿sabes? Como tal vez un sistema que oprime o un ente, un concepto que abarca también todo, así como la masculinidad abarca todas las partes, pues esa parte del machismo que nace para mantener ese poder y ese privilegio abarca e inunda todas las demás partes de la sociedad. Pues mira, el machismo podríamos definirlo como la manifestación de la masculinidad basada en la exageración de cualidades masculinas a un extremo negativo o dañino para diferentes personas, incluyendo a hombres. Tenemos lo que es la triada de violencia masculina, que es donde los hombres tienden, cuando caen en estos ciclos machistas, violentan a ellos mismos, a otros hombres y a mujeres. Claro, también ese arquetipo tiene una dinámica binaria, pero en el sentido de que el hombre se violenta al mismo, al grupo, a su mismo grupo y a otros grupos que incluyen comunidades marginalizadas o algo por el estilo, como mujeres o personas queer. Entonces, ¿cómo entonces esto se puede definir o conectar con dinámicas sistémicas, opresoras y todo? Vemos que, volviendo a los tipos de masculinidad, aquel hombre que cae en una masculinidad hegemónica, el machismo le da uno el blueprint, el arquetipo, el esquema para poder ejercer esa violencia con unas creencias ya establecidas. Por ende, si tú tienes los privilegios para caer en eso, meramente tienes que irte con la marea y hacer lo que la sociedad te dice que te toca, que también es muchas veces muy confusa porque tenemos la sociedad conservadora que quiere restablecer o confirmar estas dinámicas tradicionales y tenemos las dinámicas progresivas que critican básicamente a esas personas. Pero vemos que la mayor lucha social viene de las clases trabajadoras, clases medias. La clase hiperprivilegiada, hiperadinerada, no se está involucrando en esta lucha social. Y por algo es. Entonces, cuando hablamos de la masculinidad cómplice, vemos que el machismo es, como te mencioné, que en la hegemonía, ya desde la sociología, que la hegemonía requiere Dios mío, el consenso de las partes oprimidas, pues eso se ve como las mujeres, por ejemplo, madres solteras que dicen, mira, tú eres el hombre de la casa, tú tienes que hacer esto, y lo otro, que internalizan esas creencias machistas. Es en los mismos hombres que normalizan la violencia entre hombres, porque eso es lo que hacen los hombres, ¿me entiendes? Como que Ujú. te estás cosificando a ti mismo, o tú mismo dices que, por ejemplo, que tú estás en una posición comprometida en cuanto a lo económico, pero como quiera crees que el hombre debe encargarse de todas las dinámicas económicas. O sea, te estás cosificando a ti, adjudicando tu único valor al dinero, mientras que pues tenemos dinámicas diferentes, pero nada, para resumirlo, por eso es, el machismo es una herramienta por la cual las personas en poder pueden ejercer dinámicas de género y las personas que no están en poder, que reciben esa opresión directa, lo usan para internalizar un odio interno hacia su propia comunidad en caso de hombres o internalizan un daño interno hacia pues los grupos oprimidos, estas mujeres que tienen creencias machistas, estos hombres de las comunidades LGBTQ que también tienen creencias machistas, como algunos, por ejemplo, el arquetipo del hombre gay hipersexualizado fue algo que se crea, o sea, se arrastra con esto de la epidemia del HIV y todo lo demás, y fueron un montón de mentiras que se arrastraron históricamente, pero sin duda hay algunos hombres que es el arquetipo que crean de ellos mismos, por ende está internalizando estas creencias. Así que nada, al final del día, el machismo es una herramienta por la cual se afirma estas dinámicas de poder y una herramienta por la cual internalizamos estas creencias para hacernos daño a nosotros mismos o a otras personas de tu mismo grupo para seguir perpetuando las mismas dinámicas patriarcales, dañinas, opresoras, colonizadoras y todo lo demás. Que como tú dices, también es una es un concepto que se ha normalizado bajo el concepto de la masculinidad y por eso, como tú habías mencionado, se normaliza la violencia entre los mismos hombres, la violencia del hombre contra la mujer, basado en los contextos y los pretextos en que se da. Por ejemplo, anteriormente habías dicho esta parte de que el hombre es la roca, ¿sabes? Desde el mismo vocabulario del lenguaje que utilizamos, construimos ese contexto y esa realidad, porque al final del día la manera en que hablamos y nos imaginamos los conceptos se convierten en nuestra realidad. Ujú. Y es bien interesante cómo toda esa parte interacciona, se cruza
y tiene un impacto real en la vida de muchísimas personas. O sea, en este momento estamos hablando de lo que es la masculinidad, traemos el machismo, pero también eso tiene impacto en personas que no son parte de este grupo demográfico, sino que abarca todo y afecta todo. Ese balance que buscan los movimientos feministas, que a raíz de ese desbalance es que salen también, eh, se propician y se perpetúan basado en todo ese molde que se creó de hace muchísimos años y que todavía prevalece. Y hay muchos más que han sido normalizados. ¿Qué otros ejemplos, por ejemplo, en el contexto de Puerto Rico, tú dirías que son conceptos machistas dentro de la masculinidad que se han normalizado y que se defienden, por así decirlo? Sí, pues por ejemplo, vemos un, no to get political, pero vemos un Rivera Chats que su forma de ejercer su identidad es una muy hegemónica, muy agresiva, muy macharrán y este tipo de lenguaje y manifestación de su misma masculinidad. Y vemos cómo él es celebrado por muchos grupos que apoyan, sea su partido o lo apoyan a él como figura de poder, como roca en el ámbito político. Por ende, ese arquetipo del hombre rudo, agresivo, violento, sea violento para proteger a los suyos, sea violento para afirmar su posición jerarquial en la estructura donde se encuentre, algo que se romantiza mucho. El sufrimiento en silencio también se romantiza mucho, sea de forma explícita o implícita. Explícita de que te dicen no te pongas a llorar como una nena o algo así, aguanta como macho. Implícita son aquellos hombres que tienen un dolor de espalda y no van al médico hasta que no pueden caminar, ¿me entiendes? Seguro que ellos Y yo mismos diría dicen, ajá, que eso es un ejemplo bien vivo y bien prevalente y lo vemos con muchos hombres y por eso es que la prevalencia de muchas de estas enfermedades crónicas ujú, son más prevalentes, valga la redundancia, en los hombres. sí, Hay, hay como, yo no sé ni cómo llamarlo, es como que me pasa con mi papá, me ha pasado con papás de amistades cercanas, con hombres que conozco, que no son capaces de reconocer la importancia de su salud, o no solamente que no reconocen la importancia de su salud, pero que no pueden, no sé si es un acto de vulnerabilidad ir a un médico y reconocer que están mal, que posiblemente están enfermos y que necesitan ayuda, cuando muchas de estas condiciones son prevenibles, enfermedad cardíaca, la diabetes, por ejemplo, eh, caídas. eh, es que hay diferentes factores que pueden incitar en eso, porque puede ser aquel hombre que se ve como la roca de la familia y no quiere incurrir en atención médica porque piensa que eso puede impedir la posibilidad de que pueda continuar su rol como el proveedor. O sea, no puedo coger terapia física porque me va a quitar tiempo de que puedo estar trabajando. Si no trabajo, no puedo traerle el pan de cada día. Por ende, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Entiendes? Ujú. Que en su naturaleza es una preocupación genuina y se admira que un hombre esté preocupado de proveerle a su familia, pero tiene su lado oscuro, todo esto una moneda, tiene, pues qué bueno que quieres ser proveedor, pero entonces, olvídate, o sea, ignoras tu salud con tal de ser proveedor, pues de qué vale que seas proveedor, ¿me entiendes? O sea, si va a reducir significativamente tu calidad de vida por cumplir ese rol. También hay otros que lo ven como una normalización de que yo vi a mi padre que nunca se quejaba, pues yo no me puedo quejar. Yo veo a mis amigos que nunca se quejan, pues yo no me puedo quejar. Que usualmente cuando vemos que ninguno de los hombres habla es porque todos están sufriendo en silencio. ¿Me entienden? No es que todo el mundo está perfecto, es que nadie quiere hablar de lo que le pasa. Que pasó mucho en los grupos de apoyo que he podido facilitar. Pero sí que no siempre es la misma cosa. Y aunque pueda ser una de las que mencioné, puede ser una mezcla de todas. También puede ser la percepción de que no hay servicios especializados para hombres, porque hay muchas Ok. veces que las campañas de salud, y muchas veces pasa esto mucho con salud mental, cuando las campañas de mercadeo, de campaña educativa o lo que sea, se diseñan para una población general, tiende a conectar más con mujeres. Y entonces tienes campañas generales y campañas específicas para mujeres, pero ambas conectan más con mujeres. Por ende, ¿qué tienen los hombres? O sea, por eso es la literatura entonces señala la necesidad de mercadear estos servicios específicamente para las mujeres. Porque, por ejemplo, en San Juan tiene la oficina de Dios mío, la Oficina de Desarrollo Integral para las Mujeres.
Dan servicios de atención a víctimas de violencia sexual, violencia doméstica y acecho. Yo pude trabajar ahí por unos meses y un muy buen equipo. ¿Qué pasa? En el mismo nombre, Oficina de Desarrollo Integral para las Mujeres, ellos atienden hombres. Pero tú como hombre, o sea, hombre cisgénero heterosexual, arraigado con estas ideas bien firmes de la masculinidad y todo eso, tú ves ese título, tú no vas ni a pensar que es un sitio donde te pueden ayudar. Pero ¿qué pasa? Y esto ya es una hipótesis mía, yo no sé si es claro, pero posiblemente ese nombre fue parte de la propuesta que se desarrolló para abrir esa oficina y fue parte de lo que lo ayudó a conseguir esos fondos. ¿Me entiendes? Porque ahí también hay un juego con los fondos federales, los Ujú. fondos estatales y estas propuestas de cómo se desarrollan, porque tienen que alinearse a una necesidad, a una narrativa y este tipo de cosas. Pero si no se habla de los problemas que pasan con los hombres, pues cómo vamos a tener estos servicios especializados. Y no digo que es la versión, esta no es la contestación perfecta para el futuro, ya utopia. En el presente digo que es urgente diseñar intervenciones específicamente para hombres, para que el hombre que lo vea sepa, eso es para mí, ¿entiendes? Porque eso es lo que estamos careciendo. Y no por un mal, es meramente que pues no todos los profesionales médicos, de enfermería, trabajo social, de psicología o lo que sea, no todos están conscientes lo suficiente de este tipo de cosas. Saben que hay que ayudar a los hombres, pero no saben cómo llegarle a los hombres. Yo creo que también la manera en que percibo eso que tú dices, particularmente cuando hablamos de salud mental y del problema rampante y creciente que hay con la salud mental en los hombres. Ujú. Hace poco estaba viendo un video de esta psicóloga hablando de cómo el campo de la salud mental está como como, Feminizado. como que se ve, ajá, como que se ve mucho desde esa perspectiva femenina. Entonces, como de por sí dentro de la estructura patriarcal que vivimos y nos desarrollamos, lo femenino es malo o te hace menos hombre si tú eres un hombre insertándote ahí, pues Ujú. podría presentarse como una barrera para buscar esa tensión que es tan importante, porque todo el mundo al final del día necesita atención de la manera que sea en la salud mental, sea en la salud física. Somos seres, al final del día somos seres humanos. Ujú. Así que yo creo que también está esa otra cosa de esa perspectiva de la salud como algo más femenino, como algo Sí, más... Y se relaciona incluso la vulnerabilidad con la femeninidad. es que parte de cuando hablamos de la caja de la masculinidad, estos pilares que definen la masculinidad tradicional, está lo que se le dice la antifeminidad. La antifeminidad es que tu masculinidad y tu identidad como hombre no se definen meramente por características masculinas, también se definen porque es la antítesis de lo femenino, ¿entiendes? No es que eres hombre, es que no eres mujer. O sea, no es que tú corres raro, es que corres como nena y ese es el insulto que te va a hacer correr como un hombre. Ese tipo de cosas. Por ende, cuando llevamos toda la vida escuchando que las emociones, las mujeres son las emocionales, los hombres son los lógicos, atamos todo lo emocional con la mujer. Y como lo atamos con la mujer, lo atamos con lo femenino. Como lo atamos con lo femenino, entramos en antifeminidad y le ponemos una X a cualquier cosa que sea femenino. Por eso no nos gusta usar el rosita, por eso no nos gusta usar no nos gusta jugar voleibol, ballet, esta cosa súper estereotipada, ¿me entiendes? No nos gusta hablar de nuestros sentimientos, no nos gusta incurrir en métodos de prevención primaria o algo por el estilo. Tengo historial de cáncer en mi familia, pero no me hago unas pruebas pertinentes para detectar esos cánceres, ¿me entiendes? Tengo Ujú. historial de condiciones cardiovasculares, pero no me hago las pruebas. ¿Me entiendes? Tengo riesgo, una masa irregular en el testículo, pero no me la verifico, no sé qué es cáncer testicular que by the way, de lo más prevenible si hay una detección temprana. Al igual que, no sé si es del colon o algo, pero hay unos cuantos Sí, cánceres, también. ajá, que son comunes en hombres y son súper prevenibles si los descubre al inicio, ¿me entiendes? Pero como no tenemos esta perspectiva preventiva, nos quedamos en esa, que esto, voy a hablar la semana que viene de eso, un taller de prevención primaria en hombres, pero sí, o sea, ahí como se ata a lo femenino, rápido se le pone la X. So, no es simplemente, es que no quiero ir al hospital, es que veo que las mujeres son las que han normalizado el autocuidado y como las mujeres lo hacen, pues yo no, porque yo soy hombre. ¿Entiendes? Como que Y es esa también, gimnasia mental. y está también el hecho de que como estamos viviendo en tiempos donde cada vez son más las mujeres que se insertan en los lugares de trabajo,
¿verdad? Que es como parte de los movimientos feministas y de la búsqueda de la justicia y la equidad. Ujú. Yo he conocido profesionales de la salud que son mujeres y cuando su paciente es un hombre, es como que no, yo quiero que sea un hombre, que sea un doctor de verdad o X, Y, Z, la razón que sean, que también está esa otra perspectiva de no querer vulnerabilizarse Ujú. frente a una mujer arraigado de todas esas ideas. Entonces yo Ujú. me pregunto, yo sé que es algo bien difícil, es algo que está bien integrado en nuestra cultura, es algo que para desligarnos todavía queda mucho trabajo, como estás diciendo, y son los esfuerzos que actualmente estás haciendo. ¿Cómo podemos desaprender del machismo estos arquetipos, todas estas ideas que al final del día se presentan como barreras para nuestra integridad física, emocional y, y social al final del día? Pues mira, lo que yo pudiese recomendar es que más hombres se involucren en esto, se eduquen con los talking points que hemos discutido en el día de hoy y reconozcan que, por ejemplo, la, los hombres también son emocionales. Los hombres no se ven como seres emocionales porque no ven el enojo como una emoción, ¿me entiendes? Pero, it is. ¿Qué pasa? Siento que tienen que ser más hombres los que toman esta iniciativa porque si seguimos con lo que hay, y hay unas iniciativas hermosas y sé que tienen un montón de pasión detrás de ellas, pero si siguen siendo solamente las mujeres o personas de la comunidad, van a seguir cayendo en la misma invalidación de este tipo de dinámica. Y es bien triste verlo porque son gente que usualmente esto viene con una pasión y una atención al detalle y todo, y verdaderamente quieren causar un cambio. Pero pues hay unos obstáculos bastante significativos. Mientras que si son hombres los que se involucran en estas luchas, no es simplemente lo que le dicen en psicología, en terapia, la ley del muerto, que dicen no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Ok, pero ¿qué hago entonces? Porque uno no puede vivir Ujú, simplemente no haciendo las cosas. Pero no es lo mismo yo decirte lo que tienes que hacer para ser saludable o whatever, o no ser machista, a yo como hombre darte el ejemplo, enseñarte para que el aprendizaje social que se dé sea uno de modelaje, no simplemente retención de información, porque por modelaje es que aprendemos de forma más certera. O sea, no es lo claro. mismo que tú me estés diciendo algo, pero cuando yo salgo a la calle, lo que observo es otra cosa, yo voy a replicar lo que yo observo, no lo que me están diciendo y diciendo y diciendo. Es más, le voy a coger hostilidad a lo que me dicen porque no saben lo que está pasando en el mundo real y se invalida nuevamente ese argumento. Por ende, sí, todas las iniciativas feministas lideradas por mujeres, personas de la comunidad o algo por el estilo deben continuar, pero tienen que reformarse en cuanto a cómo involucran a hombres. Claro, digo eso, no es que es su responsabilidad encargarse de los hombres, o sea, pero precisamente más hombres tienen que unirse a estas dinámicas para dar el ejemplo y poder descubrir entonces qué DH es lo que vamos a hacer con la masculinidad, porque llevamos siglo tras siglo con la misma dinámica de que hay una crisis de masculinidad y que los hombres están cambiando, siempre una razón diferente, pero siglo tras siglo está la misma narrativa. O sea, y Ujú, la literatura lo demuestra. Por ende, esto no es de ahora que del 2010 para acá suddenly hay un problema con la masculinidad. No, no, lo mismo se estaba diciendo cuando los hombres volvieron de la guerra y estaban lesionados, por ende no podían producir el capital que lo producían antes de la guerra. ¿Me entiendes? Se decía cuando estamos en un proceso de transición a la industrialización. Entonces, ¿qué hacemos con el hombre que estaba en la familia, en su casa, bregando el terreno? Ahora tiene que ir a la fábrica. Hay que reformar esa narrativa de que el hombre tiene que ser el proveedor. Ahí es que empieza lo de que el hombre es el breadwinner, ¿me entiendes? ujú, O sea, hay que ser bien holístico con esta vaina, porque hay muchas cosas que claro. la gente decide ignorar, o no es que decide, la ignoran porque la gente en el poder que diseña cómo se transmite ese conocimiento les beneficia que se transmita de una forma específica. Así que al final del día, lo que recomiendo es que más hombres se unan a esto y reconozcamos unos marcos teóricos postmodernistas como el feminismo postestructural, que verdaderamente señala lo que es la diversidad en la expresión de género, no simplemente un binario rígido de que el hombre hace esto y la mujer hace lo otro. Claro. No, y hablando de, ¿verdad? De la importancia incluso de lo que siguen haciendo los colectivos feministas y LGBT, yo creo que también reconozco la importancia de que los mismos hombres cis heterosexuales se unan o tengan
su propia campaña, su propio movimiento, porque creo que el propósito o la razón de ser, el nacimiento de esos movimientos va a ser bien diferente. Por ejemplo, los movimientos feministas, que generalmente son liderados por mujeres o personas fem, van a estar principalmente hablando por la manera en que les afecta el machismo o la violencia de parte de los hombres. El colectivo LGBT puede estar hablando de cómo ese molde que se les inculca durante todo el desarrollo les asfixia y les lleva a muchas personas a querer desvivirse o a cometer otras atrocidades. Pero cuando se ve cuando un hombre se puede ver reflejado en otro y está demandando o recalcando algo mejor para su mismo grupo demográfico, yo pienso que es igual de válido y que puede resonar aún más porque se ven reflejados en eso. Por eso es que es bien importante las figuras influyentes. Hablaste de Tomás Rivera Schatz, pero como él también hay muchísimas otras personas. El presidente de Estados Unidos actual, el presidente Donald Trump, el ejemplo que está dando de lo que es la masculinidad para todos estos jóvenes y niños que se están criando en este momento. Que por eso hay mucho trabajo por hacer, no solamente de los colectivos minoritarios, que aunque no es su deber, les afecta y por eso reaccionan sino que desde que venga el movimiento incluso desde dentro de la casa, from inside the house, que puedan traer sus reclamos, puedan pedir más de sí mismos de una manera que les permita liberarse. Al final del día debemos tener movimientos que nos liberen, y como tú dices que eres abolicionista, que nos liberen de todas esas presiones y arquetipos que no nos funcionan, nos han traído hasta este momento, pero ha sido como crisis tras crisis tras crisis, buscar esa manera de romper con todo de una vez y buscar algo más, eh, más orgánico, más, yo sé que no te gusta esta palabra, pero más saludable al final del día. Sí, sí. Que eso desde la perspectiva saludista es lo que se busca, desde la equidad en la salud, desde los determinantes sociales de la salud. Eso es lo que buscamos, lo que promovemos y lo que exigimos de igual manera. Hacemos eh, mucha atención y mucho reclamo para las partes minoritarias porque son las más afectadas, pero también se reconoce la importancia de que desde los grupos de más privilegio y poder se puedan hacer las reformas necesarias para que podamos ir desde abajo para arriba, hacer una reforma completa de la sociedad y que podamos, por ejemplo, minimizar las violencias, minimizar estas actitudes, estos prejuicios, estos estigmas que vienen de los diferentes grupos al final del día y llegar a algo un poco más utópico, por así decirlo, aunque la palabra suena inalcanzable, Ujú, yo pienso que podemos llegar a algo y es bien importante reconocer los esfuerzos que vienen de todas partes eh, para así alcanzar un poco más del progreso que hemos estado teniendo durante todos estos años. ujú, Otro factor o tema que me resulta importante que discutamos a raíz de la masculinidad es la sobresexualización de los hombres y de los niños, que es bastante normalizado en nuestra cultura. Por ejemplo, cuando uno es niño, me pasa a mí también, y posiblemente a ti y a muchísimos más hombres, cuando te preguntaban cuántas novias tú tienes. Incluso Bad Bunny hizo una canción sobre eso, cuántas novias tú tienes. Y esa glorificación de tener más de una pareja y de que sean mayores que tú y toda esta parte que uno crece, por ejemplo, yo, y miro para atrás y yo digo como que, qué cosa tan rara presentársela a un niño o a un joven, ujú. cuando todavía hay unos procesos de desarrollo, de identidad y personales que se están dando o que todavía están por darse, y que todavía prevalecen, como que, ¿sabes? ¿De dónde viene de dónde viene toda esa parte, toda esa obsesión fálica incluso? Como que se habla mucho del nature versus nurture, que, ¿cómo lo ves tú?
Pues la hipersexualización, la promiscuidad y la sexualización excesiva, sean de hombres de cualquier edad, eh, es de nuevo uno de los pilares de la masculinidad, porque esto, cuando hablamos de dinámicas hegemónicas, uno tiene el poder porque el otro no lo tiene. El hombre es un ser hipersexual porque la mujer no es un ser sexual. O sea, no es que sea así, es que es la narrativa que se adopta. El hombre es hipersexual porque el hombre tiene la herramienta fálica para entonces que se encarga de la penetración, de violentar en caso de el ámbito sexual. El hombre es el que toma la acción y todas estas cosas. Por ende, esto se usa en parte como herramienta para reprimir a la mujer, de dinámica histórica, de que la virginidad de la mujer es un premio que se gana el hombre, por ende, mujer que pierde su virginidad, mujer que no es igual de valorada en la sociedad y este tipo de cosas, también visto muy fuerte en la religión católica, por eso del término virgen, por eso se glorifica tanto la Virgen María. Entonces, pienso que es un byproduct de lo que hacemos para controlar a las mujeres. O sea, nos toca hipersexualizarnos para hiposexualizar a la mujer. Le quitamos el deseo sexual a la mujer porque se lo achacamos todo al hombre. Entonces, esto no puede empezar cuando tú cumples los 18, hay que entrenarte. Por eso hablamos de la sexualización en los niños. Entonces, eso me es muy frustrante porque vemos espacios hiperconservadores en Puerto Rico, por ejemplo, en Estados Unidos, porque Monkey see, Monkey do, bueno, víctima del colonialismo. eh, Ujú. Vemos que hay espacios hiperconservadores que están hablando de que hay que proteger a los niños y usan eso para eh, atrasar lo que es la educación sexual integral, atrasar lo que es la perspectiva de género y esta otra cosa, violentar los derechos de personas, comunidades marginalizadas dentro de la comunidad LGBTQ+. O sea, tú me vas a decir a mí que no quieres baños inclusivos porque se mete un hombre vestido de mujer llamado trans, pues eso es problema de que hemos normalizado la violencia en los hombres. Eso no es un problema de personas trans, ¿me entiendes? O sea, son Ujú. unos argumentos, son unas narrativas tan peligrosas que se usan porque son herramientas para controlar a alguien. Por ende, la hipersexualización del hombre es una herramienta para que el byproduct de eso sea, si uno lo tiene, el otro no. Si el hombre sí, pues la mujer no. Por ende, el cuerpo de la mujer es meramente una herramienta transaccional. La sexualidad de la mujer, la virginidad, es meramente un premio para el hombre, algo codiciado, porque hay muchos hombres que se arraigan a esta idea y ni les importa el placer de la mujer, hablando específicamente de hombres heterosexuales, porque claro, cuando eres un hombre de la comunidad LGBTQ, esas dinámicas cambian y se modifican a base de la realidad que estás viviendo y que también trae sus problemas, porque si malo es tener un esquema tan arraigado, no diría peor, pero igual de malo es no tener un esquema porque la sociedad no quiere normalizar tu existencia. ¿Me entiendes? Por ende, Exacto. estás perdido, no sabes qué hacer. Y es muy preocupante en ambos lados. O sea, no es que uno sea peor que otro, no me gusta comparar, pero ambos tienen muchos problemas que terminan afectando a las personas. Los hombres entonces internalizan esa hipersexualización y da paso a canalizar la violencia sexual hacia ellos. Por ejemplo, yo tengo que leer a ver lo que dice la literatura en esto, porque no estoy claro en cuanto a estadísticas ni nada por el estilo, pero pienso que el consumo temprano de la pornografía en niños da paso a normalizar fantasías con mujeres mayores, porque la pornografía está compuesta depende del niche, del fetish que estás buscando, pero usualmente son mujeres, son mujeres mayores de edad, son adultas, aunque se vean jóvenes, son adultas, ¿me entiendes? Legalmente tienen que ser adultas, si no es pornografía infantil es un crimen federal. Pero entonces un nene de 9 años que está viendo eso, está, no sabe ni hablar con niñas, pero ya está sexualizando a la figura femenina en un cuerpo adulto. ¿Qué dice eso cuando una persona, como los casos de la maestra de Mayagüez, una mujer adulta sexualizando a un niño, ese niño estaría pensando, pienso yo, ok, pues voy a replicar lo que he visto en la pornografía. Entonces abriste camino a la violencia sexual hacia ti mismo, te Ujú. cosificaste, te deshumanizaste con tal de aceptar tu hipersexualización. También con los hombres sirve como un método de ser hegemónico para aquellos que tienen mucho quote unquote éxito en el ámbito sexual, que tienen una cuota alta de experiencias sexuales, o sirve para las personas cómplices, entiéndase, esos hombres que no tienen tanta gratificación sexual, sirve para sexualizar a la mujer.
y cosificar y violentar a la mujer. Porque entonces un hombre que tiene el famoso diálogo del body count, ¿me entiendes? De cuántas parejas sexuales has tenido. En un hombre Ese- se celebra, en una mujer es lo peor que puede hacer. Y mientras más grande el número, menos respeto merece. ¿Entiendes? Es Ujú. como que, ¿de qué nos sirve eso? Porque tanto que los hombres heterosexuales se obsesionan con el sexo y las mujeres heterosexuales son las que menos satisfacción reportan en su vida sexual. So, ¿de qué me vale estar obsesionado con el sexo y la pornografía si no sé la anatomía básica de una mujer? Si, ay, Dios mío, esto lo vi los otros días, bendito sea el Señor. Estos chistes de que las mujeres que tienen mucha experiencia sexual, que el aparato reproductor se le expande, se le hace menos Ah, sí. fuerte, algo por el estilo. Mi hermano en Cristo, si tener un bebé, pueden tener un bebé y que el órgano vuelva a su tamaño y su forma original, fuera de algunos cambios o lo que sea. ¿Cómo tú piensas que un pene va a destrozar o cambiar por siempre el aparato reproductor femenino? Que también es una falta de, o mujeres con vagina, personas con vagina, mejor dicho, eh, cómo, o sea, eso denota una falta de comprensión de lo que es la biología de la persona, porque son capas musculares, que es lo que le permite que se expande y se contrae y todo lo demás, ¿me entiendes? Tú puedes entrenar, creo que son Kegels, lo que se llama, las pesas esas que usan para una Sí, contracción voluntaria, para fortalecer esos músculos, ¿me entiendes? Esto no es, es que la gente denota tanta misinformation y tanta falta de conocimiento y se van con eso feliz de la vida. Y ya, la mujer la tiene, o sea, esto suena súper crudo y feo, que la mujer la tiene suelta o algo por el estilo porque tiene mucha experiencia sexual. Pero mano, uno se, o sea, uno llora o grita o lo que sea, no sé. Pero que precisamente realmente no lo tiene que nada que pasó ver. esto. Ajá. Tampoco tiene nada. Es igual con el hymen, Ujú. que supuestamente es un marcador de virginidad y Que se puede romper biológicamente, montando caballo. Y hay gente que dice que ni existe, que es exactamente. una capa mocosa y ya, que tampoco. Por eso. Y ahí viene también esa violencia machista desde la obstetricia y la ginecología, que al día de hoy Ujú, también prevalece. ujú, Esos modelos y esas ideas que las perpetúan en mujeres que después repiten todos esos paradigmas con otras mujeres y otras personas y sus hijos. ujú. Este, ¿Sabes? Que por eso hablamos que es un concepto tan abarcador y tan arraigado de nuestra cultura, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y Ujú. es bien difícil desarmarlo. Eh, pero pues, con intervenciones como lo que tú estás haciendo, con las muchísimas otras intervenciones que se están haciendo a nivel local y global, porque esto es un movimiento que se está buscando que se mueva por todo el mundo. Eh, ¿Cómo, desde la perspectiva que estamos hablando ahora del sexo y la masculinidad, la hipersexualización, desde ese ámbito y desde esa perspectiva, cómo podríamos o cómo puede ser ese esfuerzo de desarmar todos estos paradigmas que, que nos hace cosificarnos a nosotros mismos, cosificar a las mujeres y a cualquier otra persona? Pues yo he visto que algo que ayuda mucho es basarnos en datos, ¿entiendes? Las estadísticas no son perfectas porque lo que tú nos reportas no puedes analizarlo, obviamente. So, tampoco es que las estadísticas son los dioses, pero no es lo mismo yo decir, mira, está siendo machista y esto es malo, a decir, mira, los hombres somos los más que cometemos estos actos y no es todo el mundo, pero hay dinámicas de coerción presente en dinámicas sexuales. Entonces, hablo mucho de, por ejemplo, ¿de qué vale tú adquirir alguna gratificación sexual si la otra persona no lo está disfrutando o no se siente segura o seguro, segura en esta experiencia? ¿Me entiendes? ¿De qué vale? ¿Qué representa eso para ti entonces? ¿Qué es el sexo para ti si es algo unidimensional o no, unidireccional, mejor dicho? ¿Entiendes? Por ende, hablamos de eso, hablamos de diversificar nuestras prácticas sexuales y lo que representa para la conexión íntima, emocional, romántica con la persona, porque hasta en el sexo casual, que hay muchas personas que practican eso, y cada cual tiene su práctica y preferencia, pero hasta en el sexo casual, uno necesita tener dinámicas de consentimiento, lo que son safe words, uno se merece lo que es el foreplay, el aftercare y todas estas dinámicas, porque aunque sea sexo casual, no quiere decir que puedes darle la bienvenida al peligro, porque es que, bueno, es que no importa, porque no vale la pena, ¿me entiendes? Claro. También
de construir completamente esta idea de intimidad para los hombres, porque muchos hombres piensan que la mayor expresión de intimidad es el sexo. Por eso es que valoran tanto y lo crean, problematizan tanto el que una mujer tenga experiencias sexuales previo a ello, porque ellos lo ven como lo mejor que pudieron hacer, lo más máximo, y ya lo hiciste con otra persona. Pues, ajá. Por ende, hay que ver, ok, cómo tú conectas, cómo tú intimas con una persona sin el sexo. ¿Qué representa eso para ti? Porque también hay hombres, por ejemplo, si tú eres tan falocéntrico, cuando te llegue inevitablemente la disfunción eréctil, porque sea porque el uso problemático de pastillas de performance enhancement, drugs o algo por el estilo, la pepa negra, como dicen por ahí en la gasolinera, sea por el uso recreacional de eso que puede llevar a disfunción eréctil o problemas permanentes al tejido eréctil, sea por meramente que envejeciste y ya eres viejo y ya no tienes el mismo performance que antes. Como que hay un problema que te va a llegar porque si tú todo lo construyes alrededor de eso, cuando no lo tengas o no haga lo que tú esperas que haga, va a pensar que no se puede hacer más nada o que tú no tienes valor como hombre porque ya no, tu pene no sirve, tu herramienta de ejercer fuerza no sirve, por ende, pues que tengo. Así que sí, sería diversificar las prácticas sexuales, de construir ideas sobre intimidad, consentimiento, coerción, violencia sexual y todo, y examinar los datos de, pues, meramente reflejar la realidad de que los hombres protagonizamos estos casos de violencia sexual y cuando es violencia sexual hacia hombres se invisibiliza. Esas dos cosas son bien importantes. Protagonizamos y cuando nos pasa a nosotros nadie lo habla para poder crear una empatía. No es simplemente el regaño, es como que el regaño, pero te afecta a ti también, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas es lo que me ha funcionado por el momento. No es un método perfecto, pero es lo que me ha funcionado. Y basado en toda esta conversación que hemos tenido, para ir ya recapitulando, que ha sido una conversación bien, bien enriquecedora y bien diversa, eh, y con tu proyecto, ¿verdad? ¿Cuál dirías que son los siguientes pasos para seguir deconstruyendo el machismo o esa masculinidad hegemónica que hemos estado discutiendo durante todo este episodio? Y cómo personas, ¿verdad? Que no se autodenominen como hombres o que no se consideren hombres, también pueden fungir como aliados a la causa. Pues el, hay que motivar, incentivar y empujar a que hombres sean hombres cisgénero o hombres de la comunidad o algo por el estilo, hombres queer, que deconstruyan ideas internalizadas sobre el machismo, porque solo porque pertenezca a una comunidad marginalizada no quiere decir que está exento de creencias machistas, y lo mismo con las mujeres también son capaces de pensamiento machista. Por ende, cualquier persona que no se denomina, no se identifica como hombre cisgénero heterosexual, necesita ver hacia adentro y ver qué tipo de pensamientos machistas yo cargo, de los cuales no me doy cuenta. Ahí volviendo a lo de que el sexismo benevolente, este tipo de dinámica. Entonces, en cuanto a los hombres cisgénero heterosexuales y eso, que examinen su privilegio para ver cómo pueden usarlo para motivar a otros hombres para llevar a cabo estas conversaciones. Por ejemplo, yo siendo hombre heterosexual cisgénero, yo si salgo a caminar por la noche, por ejemplo, yo estudio de noche, salgo a las 10 de la noche en el viejo San Juan. Yo no tengo un miedo excesivo de que me van a agredir o me van a asaltar. Eso sí, si pienso que alguien me va a asaltar, pensaría que sería un hombre, que eso también es el problema. Eh, pero entonces yo tengo una serie de privilegios. Yo tengo una voz grave, yo me sé proyectar ante un público y todo lo demás. Algunas cosas las trabajé, otras cosas fueron un poquito más innatas o lo que sea. Yo uso ese privilegio entonces y el privilegio de que soy un hombre y pueden validar mi argumento para llevar a cabo los grupos de apoyo, para llevar a cabo estos videos en línea, para llevar a cabo las diferentes herramientas que estoy tratando de implementar para pues realizar este diálogo. Así que sería estudiar esto desde una perspectiva postmodernista, relativa, crítica, en vez de esencialista. Sería estudiarla, luego motivar a hombres a que se involucren en la conversación y se apoyen entre ellos y que esa empatía que desarrollan entre ellos entonces permee a comunidades marginalizadas y otros hombres que puedan unirse a esto. Entonces, eso es como que de parte de los hombres. De parte de otras personas que no se identifican como hombres, sería precisamente ser críticos de esas ideas internalizadas del machismo que puedan estar cargando y abrirse a la posibilidad de exponerse a diferentes movimientos o luchas donde empaticen con los hombres y también, por ejemplo, trabajar con agresores
es algo bien importante porque el sistema correccional de nosotros se llama sistema correccional, pero no corrige. Por ende, a ver qué se hace entonces con el agresor, porque muchas veces el agresor se da se da por perdido. Básicamente nadie trabaja con él Ujú. y se entiende porque puede haber una contratransferencia y unos procesos paralelos en el servicio que se le da, donde la persona se puede sentir identificada por experiencias pasadas o algo por el estilo. Por eso es que vemos que muchas mujeres no quieren trabajar con agresores porque pudieron haber tenido alguna experiencia en el pasado. No es la única razón, pero claro, existen esos procesos y es más común de lo que uno piensa. Por ende, los mismos hombres, entonces, tú, hombre que no vives preocupado de violencia sexual, ¿cómo puedes aportar para trabajar a la prevención de violencia sexual? ¿Entiendes? Ya que no estás no tienes un bagaje emocional que puedes reaccionar a eso, usa eso, porque es un privilegio. Usa ese privilegio para Ujú. tener estas conversaciones sobre educación sexual, prevención de violencia sexual, entre otras cosas. Así que nada, sería esas dos cositas. Bueno, muchas gracias, Lázaro, por estar aquí con nosotros hoy en este episodio. ¿Cómo podemos buscar tu proyecto? Que sé que estás en las redes, tienes tu podcast, haces videos, talleres, son gratuitos, hay que pagar. Danos información sobre cómo seguir tu trabajo también. Claro, sí. Pues nada, lo primero pueden seguirnos en Instagram, en Masculinidad98. Tenemos el podcast en cualquier plataforma en la que escuches tu podcast con el mismo nombre, Masculinidad98. Para servicios, talleres o adiestramiento o algo por el estilo, puedes escribirnos a masculinidad98@gmail.com o un mensaje directo a la página de Instagram. Tenemos el grupo de apoyo presencial el primer sábado de cada mes por la mañana, de 8 a 12 en Río Piedra. Tenemos el grupo de apoyo virtual que es cada 2 miércoles en la noche, de 8 a 9 y media. En cuanto para talleres, pues doy talleres para diferentes sectores, privado, gubernamental, comunitario, académico, profesional y todo lo demás. En cuanto a cotizaciones, pues eso se ve on a case by case basis, dependiendo de si cotizo para compañías que tienen un presupuesto para este tipo de dinámica. También he hecho actividades gratuitas para dinámicas como el Hospital Pavía o instituciones académicas. Depende de la dinámica, eso sí, pero nada, se comunican conmigo por email y se puede dar el proceso de cotización o dialogar otras opciones. Así que sí, nada, me enfoco en lo que es actividades de bienestar en hombres, lo que es prevención de violencia sexual, lo que es prevención de violencia en todas sus formas, prevención de suicidio, también es un tema que trabajamos mucho. Y, y nada, todo lo que tenga que ver con cómo los hombres experimentan su vida son temas que trabajamos desde una perspectiva multidisciplinaria y viendo mi preparación principalmente en psicología. Pero sí, tratamos de ser lo más holístico posible para dar las mejores explicaciones posibles. Así que estamos en eso. Nuestra plataforma obviamente no sustituye terapia. Yo no soy un psicólogo licenciado, aunque tengo mis estudios en psicología, pero yo no doy ese tipo de servicio. Pero te ayudo para buscar los servicios. O sea, dar esos primeros pasos, ver qué opciones tienes disponibles en tu área o algo por el estilo. Ya que he tenido la mega bendición de conectar con un montón de profesionales de salud mental, puedo referir con bastante facilidad. Claro, está a discreción del plan médico, la disponibilidad y todo lo demás, pero tratamos de ayudar en eso para tener esas líneas éticas bien claras de que nuestro proyecto no sustituye terapia y si la necesitas, llama al 988, buscas tu plan médico de la lista de proveedores o algo por el estilo para que reciban los servicios que son. O sea, nosotros complementamos eso, no somos eso. Y eso es bien importante distinguirlo. Así que nada, yo creo que esa es toda la información. Sí. Gracias. Y nada, quedamos. Gracias por estar aquí. Comparte Gracias este a ti. episodio, síguenos en las redes como Break Your Stigma Podcast. Y pues nada, nos vemos en la próxima.